Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en un webinar más de Hablemos de Business Agility. ¿De acuerdo? En esta ocasión, además de acompañarnos, obviamente Javier, que es quien nos va a regalar el webinar, quien nos va a compartir sus conocimientos, experiencia y enfoque, nos acompaña también Ricardo Santiago, que es el director general de Global Trust Association, la casa certificadora que está avalando la certificación de Business Agility Professional, ¿no? Con quienes han trabajado en conjunto con el Business Agility Institute y bueno, y todas las dinámicas que han llevado a cabo para poder lanzar esta certificación a nivel mundial, ¿no? Ricardo nos va a contar un poquillo de la aventura, de lo que ha implicado el generar esta certificación, como antesala al webinar de Javier, y nos va a contar un poquito qué es y qué hace GTA en este momento, ¿no? Pues nada, los dejo yo para que los disfruten. Luego al final hacemos preguntas y al final hacemos el sorteo, ¿vale? Con los que estén presentes al final de la charla. Pues, Ricardo, ¿cómo Pues estamos? buenos días, buenas tardes por allí. Por aquí en España ya casi buenas noches. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros en este webinar acerca de Business Agility. Y yo quiero primero agradecer a todos los asistentes el tiempo, como siempre, que dedican a estos eventos, a estos webinars. Por otra parte, quiero agradecerle también a Javier, particularmente, el esfuerzo y la dedicación que lleva haciendo durante unos meses para que esta certificación de Business Agility sea una realidad a nivel global, en español, primera certificación creada desde cero en español, ¿vale? Y como no también, y evidentemente a PMC por el espacio y por los esfuerzos también y por el interés que siempre ponen todas las certificaciones que ponemos en el mercado, ¿no? Eh, por último, mencionaros, Business Agility es algo transversal, es algo que evidentemente no es una cuestión de temas solamente de negocio. La certificación lo vais a poder comprobar. Eh, Toca todos los perfiles de una organización, desde el más directivo al más operativo, porque al final Business Agility es un mindset, es una mentalidad de cómo orientarnos o de cómo acercarnos a nuestros clientes, ¿no? Todo esto, cuando empezamos a trabajar, cuando tuvimos la iniciativa de trabajar en una certificación de Business Agility, estuvimos pensando eh, qué orientación o qué enfoque darle y llegamos a hablar, vamos a ponernos en contacto con Business Agility Institute, en concreto con Ivan Labor, que es su CEO y fundador, a los que, por una parte, al Business Agility Institute y en particular específicamente también a Ivan, a los que estamos inmensamente agradecidos porque todo han sido facilidades, han sido nada más pues eso, poder hacer las cosas de una manera lógica y sin ningún tipo de interés propio ni personal. Y es muy de agradecer porque hay pocas organizaciones a nivel global que podamos decir, de las que podemos decir lo mismo. La iniciativa de Business Agility era, como decía al principio, como decía hace unos segundos, básicamente poder tener en el mercado hispano una certificación que fuese válida para nuestro mercado, para el mercado hispanohablante, pero que además también fuese alcanzable a nuestro mercado, es decir, que pudiésemos llegar y que el mercado hispanoamericano, tanto el mercado latinoamericano como el español aquí, pudiese pagar de una manera, pudiese acceder económicamente a esta certificación sin tener que dejarse un crédito de por medio, ¿no? Y con eso en mente nos pusimos a trabajar, como siempre, y como no, lo hacemos en GTA, ¿no? Creo que lo que hemos conseguido es una certificación que representa bien toda esta filosofía, todo este conjunto de cuestiones que estoy planteando, ¿no? El tema de la agilidad en los negocios de manera transversal y también la facilidad de acceso a todos los profesionales del hispanohablantes, del mercado del mundo hispanohablante, porque además, como también decía, es primera certificación creada desde cero en español. Esto no es una traducción de otra certificación ni un acuerdo con alguien más, sino una certificación creada desde cero en español. Las buenas noticias es que no solamente es una certificación de nivel profesional, que es nuestro nivel de entrada, sino que esto es parte integrante de un esquema completo de Business Agility, donde nos vamos a poder encontrar con 3 certificaciones más en el siguiente nivel y otras 2 más por encima en los niveles experto y máster.
Con respecto a qué es GTA, bueno, pues básicamente nos dedicamos a intentar aportar nuestro granito de arena a todos los profesionales. Empezamos siendo o estando muy orientados al mundo de TI, pero la realidad es que cada vez más el mercado demanda que sea conocimiento y frameworks, métodos de trabajo, filosofías y estándares transversales. Y por ello, si veis nuestro portfolio, os vais a dar cuenta de la transversalidad y del amplio número de profesionales y de perfiles que cubren nuestras certificaciones. Seguimos trabajando con la filosofía que nacimos desde el principio, filosofía, cubrir necesidades del mundo hispanohablante en un primer momento. Veremos luego cómo se pueda llegar o cómo se puede trasladar esto al mundo anglosajón. Y para ello es vital que tengamos, que tanto nosotros como nuestros partners puedan tener o tengamos unos costes, evidentemente en la parte económica, que sean, como decía, válidos, que sean costeables en este mercado tan especial. Abiertos siempre a cualquier colaboración. Como podéis ver también en nuestra página web, todas nuestras certificaciones o la mayor parte de ellas están hechas en co-creación. No hay un gurú único que se dedique a escribir certificaciones, sino que colaboramos con todos aquellos que son expertos en su materia, y el mejor ejemplo es, en este caso, Javier, ¿no? Uno de los dos expertos con los que hemos trabajado y que han liderado los equipos de trabajo de la certificación. No quiero quitar mucho más tiempo porque sé que lo interesante es lo que va a aportar Javier, y de nuevo os quería dar las gracias tanto a PMC como a Juanma en concreto y a Javier también específicamente por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que llevamos realizando desde hace ya varios meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Siempre es un gusto escucharte, ¿no? Bueno, para los que no lo sepan, pues Ricardo lleva muchísimos años en este sector, en este mercado, y dirigió por muchísimos años el negocio de Exim para todo lo que era Latinoamérica y España, ¿no? Desde aquellas épocas trabajamos juntos con mucha confianza. Pues eso, muchísimas gracias, compañero. Voy a dar pase a Javier. Javi, todo tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo, gracias, Juanma, y a todos los que se han conectado a este webinar. Veo varios colegas, compañeros agilistas, colegas de organizaciones en las que en vidas pasadas también he trabajado, y es un gusto tenerlos aquí. Para aquellos que no me conocen, me gustaría brevemente presentarme. Como les decía, yo soy Javier Domínguez, yo nací en Ecuador. Pero empecé mi carrera en Uruguay, muy jovencito, en verdad, ya con 18 años estaba programando en RPG 400, es que ya se imaginarán de qué generación soy, ¿no? He vivido en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, y bueno, hace 7 años estoy radicado en Perú con mi familia. Trabajo para una multinacional de México, asignado a un cliente importante en el sector de Healthcare and Insurance en Argentina. Soy entrenador acreditado en PMC, que es uno de los partners más importantes de Global Trust en Iberoamérica. Me considero un eterno aprendiz. A veces estoy del lado de los que exponen, pero muchas más veces estoy en verdad sentado en las aulas y asistiendo a conferencias, y en verdad frente a una infinidad de libros, materiales y sobre todo experimentos que llevo a cabo con las organizaciones con las que trabajo para darle forma a esa experiencia, y parte de eso es justamente lo que llegamos a hacer en esta certificación, de la cual gratamente tuve la oportunidad de ser uno de los dos líderes en Iberoamérica, porque esta fue desarrollado con talento tanto latinoamericano como de España, en el desarrollo de esta certificación. Y como tal, soy un apasionado por la enseñanza, así es que aparte de atender a muchas aulas, adicionalmente me gusta compartir las cosas que llego a conocer. Soy profesional en sistemas de información y administración de negocios, coach ontológico profesional por parte de la International Coach Federation. Como escucharon, pues empecé muy joven, tengo ya más de 30 años de experiencia profesional, he trabajado en telco, en banca, en seguros, en salud, en bolsa de valores, y he participado en algunas transformaciones ágiles como staff, también dirigiéndolas,
y adopciones también de DevOps en reconocidas empresas en la región. Acá pueden ver algunos de los badges que he obtenido durante este proceso. Soy Certified Scrum Master y Certified Scrum Product Owner por la Scrum Alliance. En la Scrum Alliance empecé a hacer mi trabajo para llegar a certificarme como Agile Coach. Tengo las credenciales CAL 1, CAL 2, pero todo empezó, todo mi mundo empezó en verdad por allá en el año 1999 con una certificación en Lean Six Sigma que me abrió la cabeza a ese mundo de lo que es Lean, que en algún momento eventualmente terminaría convirtiéndose en esa filosofía Lean Agile, que es la que yo promuevo en los equipos en los que trabajo como consultor. Soy agilista SAFe también, Team Kanban Practitioner, facilitador certificado de Management 3.0. Bueno, no les quiero aburrir con las certificaciones que he obtenido, pero me gustaría sí destacar que soy miembro tanto del Business Agility Institute como del Organization Design Forum, que son dos organizaciones en las que trabajamos sobre estos temas de investigación, en lo que tiene que ver con agilidad de negocios y preguntarnos cómo tienen que ser la estructura de las organizaciones que permitan que éstas puedan ser resilientes hacia el futuro. De hecho, hace menos de un mes acabamos de firmar un acuerdo entre el ODF y el Business Agility, de los cuales ya era miembro de ambos, entonces fue una sorpresa que pudimos empezar a juntar expertos en diferentes materias para poder promover la investigación sobre este tema de lo que son estructuras organizacionales que aportan a la agilidad de negocios. Me gustaría empezar invitándoles a ver un videoclip, lo tengo acá, y sobre el cual vamos a hacer algunas reflexiones. Permítame un segundo, voy a dejar de compartir para asegurarme de que estoy compartiendo adicionalmente el video, el audio. Y me comentan, por favor. Argentina ya se estaba... ¿Se escuchaba? Sí, sí se escucha, todo perfecto. Perfecto, listo. Entonces vamos a ver este videoclip que dura poquito menos de 2 minutos. Argentina ya se estaba tambaleando por la recesión, la alta inflación y la debilidad del peso. La suma del coronavirus es una mezcla explosiva. El índice bursátil Merval cae con fuerza. Se teme la disminución del comercio y el colapso del turismo. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que América Latina está bajo amenaza. En la región de América Latina, que también es una región vulnerable, vemos una economía como la de Argentina, que se ha estado contrayendo como consecuencia de sus dificultades para pagar la deuda. Es una economía que nuevamente estará luchando como consecuencia de los efectos de esta crisis. Dionisio Romero, de Ecuador, ha exportado sus pitayas durante muchos años a China. Pero ahora ve caer en picada la demanda. Todo indica que este año no habrá ganancia. El precio anterior estábamos vendiendo a 2.50 el kilo. Ya, ahora están pagando a 80 centavos, a 1.20, 1.40, por ahí. Los exportadores, bueno, pagan ya. Lo están comprando a como. Lo primero que dije, a cómo quiere para vender. Y uno como no quiere dejar que su fruta se pudra en la mata, la vende a cualquier precio. Y en Chile, el peso sufre la volatilidad ligada a la epidemia del coronavirus. Antes, la economía chilena ya se había resentido de la ola de protestas por la desigualdad y la injusticia social. La economía chilena está sostenida en gran medida por las exportaciones. Pero el coronavirus también ha golpeado su sector principal, el cobre. Y es que se desplomó la demanda en China, su mercado clave. Muy bien. Entonces, ¿qué cosas nos reveló el COVID-19, ¿no? El COVID-19 vino a remover las estructuras, las experiencias de vida de muchos de nosotros. Yo me acuerdo que antes de que empezara la pandemia, justo había viajado a Estados Unidos, estaba visitando un cliente allá,
Paré por la oficina de la consultora en la que yo trabajaba en ese momento en Quito porque tenía que dar un entrenamiento y las fronteras se cerraron de un momento al otro. Me quedé 10 meses sin poder volver a Perú, sin ver a mi familia durante todo ese tiempo. En el interín, la consultora en la que yo trabajaba tuvo que cerrar casi las puertas en América Latina por consecuencia de que muchos de los clientes se vieron afectados por el efecto del COVID-19. Muchas industrias simplemente pues vieron que algunas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y la verdad es que pasaron muchas cosas a nivel personal, algunos perdimos familia, yo llegué a perder también ex compañeros de trabajo, una vez que ya me integré también a otra compañía, por allí perdimos gente en esta empresa, y ese mundo que nosotros, y hay un acrónimo que siempre se venía utilizando, ¿no? Esto del VUCA, esto que nos decía que el mundo es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Y me gustaría detenerme un poquito aquí. Me encanta a mí la historia de los términos y de dónde vienen las ideas. Este término VUCA por primera vez se utilizó en el año 1987. Warren Bennis y Bornanos estaban tratando de promover una idea de un modelo para tratar de entender las empresas y el entorno de complejidad en el que se movían en ese momento, y esto llegó a oídos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, y ellos se dieron cuenta de que estos términos, volátil, incierto, complejo y ambiguo, describían no solamente el entorno empresarial, sino el mundo como tal resultante del final de la Guerra Fría, y desde entonces, ¿no es cierto?, desde finales de los 80, todos los 90 y hasta poquito en los 2000 estuvimos utilizando, ¿no es cierto?, este término VUCA. Pero en plena pandemia sale un artículo publicado por una persona que se llama Jamé Kesio, del Institute for the Future, y él en este artículo dice que estamos enfrentando una era ya no de complejidad, sino de caos. El artículo se llama Facing the Age of Chaos, y allí él propone un nuevo término para describir esta realidad que es la que estamos viviendo, que sobrepasa al famoso mundo VUCA que nosotros veníamos diciendo que explicaba, ¿no es cierto?, la realidad. Y él nos dice: el mundo en verdad pasó a ser frágil, brittle en inglés, pasó a ser ansioso, pasó a ser no lineal y pasó a ser incomprensible. Y esa no linealidad que la empezábamos a visorar hace algunos años, de pronto se convirtió en un tema completamente vivo, ¿no? Y me gustaría repasar un poco cuál es la historia de esa no linealidad, incomprensibilidad y fragilidad que hemos visto resultante de todos los cambios que cada vez vemos se están acelerando más, ¿no? Stephen Graham Meyer, que es uno de los autores que justamente tomó este término BANI para crear varias infografías muy interesantes. Googleen Stephen Graham Meyer y también este artículo y el término BANI, y van a encontrar que Stephen Graham Meyer ha hecho varias infografías muy interesantes que nos ayudan efectivamente a entender que el mundo dejó de ser VUCA para dar paso a un tema mucho más allá de la complejidad, que es el caos. Y él dice que el modelo de pensamiento correcto sienta las bases para elegir los pasos correctos a seguir. Y esto es porque si nosotros seguimos pensando que el mundo solamente es VUCA, pero en realidad estamos viviendo un nivel de complejidad más allá de lo que VUCA nos permite describir, y esto, ¿no es cierto?, si nosotros seguimos con esa mentalidad, no vamos a lograr entender parte de lo que está ocurriendo el día de hoy, ¿no? Si estuviste en el prelanzamiento de la certificación de Business Agility, seguramente recordarás la explicación de este gráfico, pero si no, acá te lo voy a resumir brevemente, ¿no? Y es importante comentar que cada era industrial ha tenido una necesidad, ha tenido un nivel de simplicidad o complejidad determinado, basado, ¿no es cierto?, en una época y un catalizador. Si nos vamos a la primera era industrial, ¿no es cierto?, en los años 1800, la máquina de vapor fue ese catalizador. ¿Y qué es lo que estaba en el centro? En el centro estaba la necesidad. ¿La necesidad de quiénes? La necesidad de la gente que necesitaba productos que no se producían de manera masiva. Teníamos artesanos, y estos artesanos dejaron de ser efectivos, ¿no es cierto?, costo efectivos, para poder suplir las necesidades
de una sociedad que ya empezó a notarse estaba cambiando. En el centro, ¿qué estaba? En el centro estaban los ingresos para el comerciante, el artesano que era capaz de convertirse, ¿no es cierto?, en un productor de una escala mayor a la artesanía. ¿Qué buscaba? Buscaba pues los ingresos para sí mismo, ¿no? Y ese era un mundo que lo podemos, utilizando el marco Cynefin, de alguna manera homologar, ¿no es cierto?, con la idea de que era un mundo simple. Empiezan a surgir las primeras industrias. Luego tenemos una segunda era industrial, la cual ya no duró 100 años, ya en los años 80, ¿no es cierto?, con el aparecimiento del Internet, esta era que duró ya no 100 años, 80 años, en donde la electricidad fue ese catalizador, las empresas ya estaban consolidadas, ¿y qué es lo que teníamos en el centro? Los ingresos para la empresa, ya no eran los ingresos para el comerciante, sino que las grandes corporaciones que se empezaron a consolidar buscaban, ¿qué cosa? Ingresos para sí mismo. Entonces, el propósito de tener una empresa era generar ingresos para poder generar ganancias para sus accionistas. Eso no ha cambiado, pero el foco vamos a ver que se empezó a mover. Y entonces ya no estábamos en el mundo de lo simple, empezamos a vivir un mundo de lo complicado, las industrias clásicas se empezaron a consolidar, ¿no es cierto? Y había unos ciertos conocidos desconocidos, unos imponderables que más o menos nosotros podíamos predecir, ¿no? Con el aparecimiento entonces del Internet, se larga ya plenamente la era de la computación y esa es la tercera era industrial, ¿no? La era industrial dominada por el catalizador, que son las computadoras, pero de pronto empezamos ya a poner algo diferente en el centro, ¿no? Nos dimos cuenta que teníamos que poner en el centro al consumidor y entonces empezó a generarse todo este tema del marketing experiencial, la experiencia del cliente. Y luego nos dimos cuenta también que los colaboradores también eran una parte importante de la empresa, que no solamente teníamos que concentrarnos en la experiencia del cliente, sino que la experiencia del colaborador también era importante para que una empresa pueda ser exitosa. Se empezó a colocar en el centro y empezamos a ver que el mundo ya de lo simple, ya no era simple, ya no era complicado, era un mundo complejo y empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de este término famoso VUCA. Pero ya estos 80 años, ¿no es cierto?, que pasaron antes, en el año 2020 definitivamente surgió una ruptura con todo este tema del COVID y hemos visto que ahora se ha dado paso a las industrias 4.0, en donde ya no basta solamente con satisfacer las necesidades del consumidor, sino que empiezan a aparecer otros drivers de decisión. Por ejemplo, ahora el consumidor, que en verdad dejó de ser un consumer y se llama prosumer. ¿Por qué? Porque el prosumer, además de consumir, se ha convertido en aquel que referencia nuestros productos y a él le interesan otras cosas, como por ejemplo el impacto que tiene la empresa a la que le vamos a comprar el producto o el servicio, ¿no? La huella de carbono, si está sujeta a temas de comercio justo, de trabajo justo, respeto a acuerdos internacionales, si es que no hay trabajo infantil de por medio, ¿no es cierto? Diferentes tipos de derechos de las personas y se habla inclusive de derechos de la naturaleza, ¿no? Hoy día el prosumer, para comprarnos, empieza a evaluar todas estas otras cosas. Y ya no tenemos solamente la experiencia del cliente en el centro, sino una verdadera obsesión por el cliente y hemos llegado a niveles de una hiperpersonalización de los productos, en donde hoy día tenemos startups que, por ejemplo, generan medicamentos basados en el perfil del ADN de la persona. Ese es el mundo de la industria 4.0, que es la que estamos viendo. Y hay algunos futuristas que nos dicen que en menos de 20 años probablemente estemos viendo emerger una quinta ola industrial. Ya no nos basta, ¿no es cierto?, con que hemos llegado a la cuarta ola industrial, sino que en menos de 20 años es probable que estemos viendo emerger nuevos tipos de industrias que no las habíamos para nada anticipados. Y entonces estamos enfrentados en verdad a un mundo de lo caótico, de todas estas industrias exponenciales, ¿no? Anteriormente nosotros podíamos atar claramente una consecuencia con su causa, pero ahora vivimos en ese mundo Bani en el que las cosas ya no son tan evidentes. Y entonces la verdad es que todo esto nos deja saber que la velocidad del cambio se está acelerando cada vez más. Y entonces, frente a esa velocidad de cambio, hay organizaciones que simplemente no han podido sobrevivir.
con el tema del COVID-19 hay empresas que dejaron de existir, así de claro. ¿Qué es el Business Agility y cómo viene a responder entonces dentro de este mundo tan cambiante? Y voy a utilizar acá la definición de Business Agility del Business Agility Institute, que nos dice que Business Agility es ¿qué? Es un conjunto de capacidades organizativas, comportamientos y formas de trabajar que brindan a una empresa la libertad, la flexibilidad y la resistencia para lograr su propósito. Con un acápite bien importante, nos dice el Business Agility, no importa lo que depara el futuro. Entonces, para nosotros poder generar organizaciones cuyos comportamientos permiten esa libertad, esa flexibilidad y esa resiliencia sin que importe el futuro, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Ese cambio no es sencillo, pero estamos acá justamente para hablar por dónde deberíamos empezar. Y para empezar, ¿no es cierto?, a hablar de por dónde tengo que arrancar, ya está, ¿no es cierto?, este autor Simon Sinek con su libro y varios videos, la charla TED que es muy famosa de Start With Why, y justamente, ¿no es cierto?, la invitación es a que nosotros pensemos en cuál es el propósito de nuestras organizaciones. Ya lo vimos, ¿no? Al principio el propósito era cubrir necesidades, luego se convirtió en generar dinero para las organizaciones y para los para los accionistas. Luego nos dimos cuenta que teníamos que suplir una necesidad y así ese propósito ha ido evolucionando, nos hemos ido dando cuenta por dónde apuntan, ¿no es cierto?, los tiros para lograr ser empresas de impacto. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Precisamente es por reencontrar cuál es nuestro propósito. Porque, y déjenme decirles esto, ¿no? Si nuestro propósito en medio de todos estos cambios exponenciales no es fuerte y no somos capaces de reformular las estrategias y las acciones operativas, las estrategias y las acciones operativas son eso que nos permiten movernos hacia ese propósito, ¿no es cierto? Y si no tenemos un propósito fuerte y no somos capaces de manera resiliente, adaptarnos para poder hacer frente a la tasa de cambio tan elevada que tenemos, entonces es muy probable que no seamos capaces de sobrevivir la siguiente ola inesperada de cambio, porque déjenme decirles, este tema de las variantes del COVID-19, ¿no es cierto?, ya se volvió un tema que, lo vemos, no va a parar, va a ser repetitivo. Pero la pregunta es, después del COVID-19, ¿cuándo va a ocurrir la siguiente pandemia? Porque ya la pregunta no es si va a ocurrir una nueva pandemia, sino cuándo. Y con esta velocidad de cambio que estamos viendo, si no creamos equipos y no somos profesionales y no generamos organizaciones capaces de, como nos dice el Business Agility Institute, ser capaces de hacerle frente a algo que no importa lo que depare el futuro, entonces no vamos a estar listos simplemente para sobrevivir. Entonces, si los eventos del 2020 no nos invitaron a repensar el todo, entonces no aprendimos nada, ¿no? Yo veo organizaciones que dijeron, listo, nos vacunamos, ¿y qué empezaron a hacer? Regresemos a la presencialidad. Y no se dieron cuenta que la presencialidad ya no responde a las nuevas realidades de los trabajadores, ¿no? En Estados Unidos y en Europa estamos viendo una tasa de gente que está desertando, pero en cantidades impresionantes a sus trabajos, cuando estos, por ejemplo, ya no les ofrecen la posibilidad de ¿qué? De teletrabajar. Entonces, el teletrabajo, que para muchos de los que trabajamos, por ejemplo, en telecomunicaciones, es un tema que viene hace más de 20 años. Ya teníamos, ¿cierto?, todos los dispositivos y los juguetes para poder teletrabajar y muchos de nosotros por varios años ya probamos estas maneras de hacerlo, pero hay gente que le tocó encontrarse con estas formas de trabajo y hay empresas que no se resignan a entender que esto cambió. Entonces, si los eventos del 2020 no nos invitaron a repensarlo, realmente no aprendimos nada. Y les quiero hacer acá un pequeño ejercicio, ¿no es cierto?, de lo que las organizaciones deberían estar haciendo. Esto lo vamos a hacer ahora a nivel personal, pero las organizaciones deberían preguntarse. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a contar del 1 al 10 y la pregunta que tú te vas a responder es la siguiente. Si por algún motivo en el mundo yo ya no puedo hacer lo que hago hoy para ganarme la vida, ¿qué opciones tengo? Otra vez, si por alguna razón, ¿no es cierto?, lo que yo hago hoy para ganarme la vida ya no lo pudiera hacer, se acabó, ese trabajo ya no lo puedo hacer, tengo que buscar otro trabajo. ¿Qué opciones tengo para ganarme la vida? Y les voy a pedir que cuenten cuántas opciones tienen. Voy a contar del 1 al 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. La reflexión es la siguiente. Si tú no lograste, ¿no es cierto?, por lo menos identificar por lo menos 5 o 6 opciones, entonces te invito a que empieces a pensar seriamente en que tienes que empezar a trabajar la flexibilidad y la adaptabilidad, porque esto es la invitación que el mundo Bani nos hace, ¿no? Nosotros tenemos que estar continuamente chequeando. ¿Qué pasa si el día de mañana me quedo sin empleo? ¿Qué pasa si el día de mañana la industria en la que estoy yo deja de ser obsoleta? Esto que estamos haciendo ahorita a un nivel personal, las organizaciones lo tienen que hacer. Y esto también lo tienen que hacer los equipos, los departamentos y las empresas a gran escala, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Por reencontrar primero mi propósito, porque si yo tengo un propósito fuerte, el qué hago, ¿no es cierto?, para llegar a ese para qué lo hago, va a ser mucho más sencillo de encontrar maneras de poder generar esa adaptabilidad. Entonces, flexibilidad es la palabra clave para poder sobrepasar estas olas de cambio tan profundas. Y para revisitar, ¿no es cierto?, este propósito, a mí me gustaría empezar haciendo una reflexión, ¿no es cierto?, de ejemplos de lo que no es propósito. Y es parte, ¿no es cierto?, de estas lecciones que nos ha traído todo este tiempo. Si tú piensas que el propósito de tu organización es ganar dinero para los accionistas, déjame decirte, eso, ¿no es cierto?, como lo vimos, está muy apegado a la era industrial 2.0, ¿no? El ganar dinero el día de hoy tiene que ser una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De suplir de manera extraordinaria o de manera única, ¿no es cierto?, una necesidad que la sociedad tiene para que tú como organización vengas a responderla. El ganar dinero para tus accionistas es una consecuencia, no puede ser en sí mismo un propósito, ¿sí? Y esto lo repite mucho Evan Leyburn, citando al libro de Frederick Laloux, en torno a de que, ¿no es cierto?, nosotros respiramos para vivir, no vivimos para respirar. Igualmente las empresas, ¿no es cierto? Las empresas no están para ganar dinero, eso tiene que ser una consecuencia. Por supuesto, la búsqueda del beneficio y la búsqueda de la eficiencia va a continuar siendo una constante. Pero si tú estás en una organización cuyo propósito tiene como centro ganar dinero para los accionistas, déjame decirte, ese no es un propósito fuerte y debería ser revisitado con urgencia. ¿Qué otra cosa no es un propósito? Producir artículos. Si tú estás en una organización en la que dicen nosotros ensamblamos computadoras, por ejemplo, ese es un qué hago, no es para qué lo hago, no estás centrado en suplir una necesidad y entender qué es lo que haces. Entonces, producir artículos no puede ser un propósito. Si estás en una organización también cuyo propósito, ¿no es cierto?, está formulado en términos de nosotros brindamos este servicio. Ese también es un qué, no es un para qué lo hago. ¿Cuál es uno de los peores ejemplos de propósito que me he encontrado? Ser el mejor en el sector, ¿no? Ser el mejor banco, ser la mejor aseguradora, ser el mejor, ese no es un propósito. Déjame decirte, ese es uno de los peores ejemplos de propósito que he podido encontrar en organizaciones con las que he trabajado, porque no están respondiendo a una cosa, no están respondiendo a un para qué. Ser el mejor en el sector va a ser una consecuencia de lo que tú hagas de manera única y extraordinaria como organización. Entonces, la invitación es, en primer lugar, una organización que quiera viajar hacia, empezar su viaje en el Business Agility, porque no se viaja hacia el Business Agility. Business Agility en sí mismo no es una meta, no, esto no es un switch que yo prendo, ¿no es cierto? Y digo, perfecto, el 1 de enero del año 2022, yo ya soy ágil. Esto no es un switch. La agilidad organizacional es todo un camino. La agilidad se va logrando, las empresas se van agilizando. La agilidad existe en sí misma en las organizaciones, pasa que lo que tenemos que hacer es desatarla, porque hay organizaciones que parecen más un elefante, hay otras organizaciones que parecen más una gacela. La idea, ¿no es cierto?, es preguntarnos qué yo tengo que hacer para a este elefante procurar hacerlo más como una gacela, hacerlo caminar más rápido. De eso se trata el viaje de la agilidad organizacional, ¿no? Entonces, empezar por el propósito es un tema muy importante.
ejemplos de preguntas que nos pueden ayudar a llegar a definir ese propósito organizacional. Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo hago para encontrar mi propósito? Si yo estoy en una de estas organizaciones en las que yo creo que mi propósito es ganar dinero o ser el mejor en mi sector o esto, ¿qué me debería preguntar? Bueno, una de las preguntas que yo les invito a las organizaciones con las que yo trabajo es, por ejemplo, ¿para qué somos buenos?, ¿no? Esta es una pregunta guía, una pregunta generadora que te puede ayudar a tratar de encontrar, ¿no es cierto?, ¿para qué estás haciendo tú las cosas que estás haciendo? Porque esa razón de existir es tu propósito organizacional, el cual tiene que ser muy fuerte. ¿Qué nos apasiona? A nosotros como organización, ¿qué nos apasiona? Ejemplos extraordinarios de esto lo vamos a ver a continuación, pero si tú contestas, ¿no es cierto?, ¿por qué hace tú que brindes el servicio o crees el producto que tú haces? Probablemente allí puedas tener parte de la respuesta de cuál es el propósito organizacional. ¿Qué más? ¿Qué nos obsesiona? ¿Qué son las cosas en las que nosotros no podemos dormir en la noche, ¿no es cierto?, como organización, que nos mantienen despiertos? ¿Cuál es nuestra obsesión como organización? ¿Qué no nos atrevimos a hacer hasta ahora? Esa es otra pregunta también generadora, ¿no? Para encontrar este propósito organizacional. ¿Qué no hemos hecho hasta ahora que podríamos hacer diferente? Distinto de pensar dentro de la caja, ¿no? ¿Qué puedo hacer para pensar fuera de la caja? ¿Qué más? Si soy una startup también, las startups, ¿no es cierto?, se caracterizan por tratar modelos rápidamente y la idea, ¿no es cierto?, es fallar pronto y fallar barato. Hay startups que no están aseguradas de que vayan a sobrevivir, pero igualmente yo debería, ¿no es cierto?, preguntarme para qué soy bueno como startup, qué me apasiona, qué me obsesiona, pero también, si yo no llegara a sobrevivir, ¿no es cierto?, mi startup no llegó a sobrevivir, ¿cuál sería el epitafio de nuestra organización? ¿Por qué me gustaría a mí que me recordaran? Esto ayuda también, amigos, a lograr entender cuál es el propósito organizacional. Pero veamos algunos ejemplos de propósitos poderosos. Google, por ejemplo, ¿no es cierto?, es una de las empresas más exitosas, una de las empresas que hace dinero cada segundo. Mientras nosotros estamos aquí reunidos hablando, ¿no es cierto?, a los accionistas de Google les está entrando dinero, pero no porque su propósito sea hacer dinero, o su propósito sea tener un buscador, o su propósito sea haber generado una plataforma como YouTube. El propósito poderoso de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Fíjense esto, ¿no? Este es el propósito de Google. Y al hacer esto, ¿no es cierto?, el llegar a entender que organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil es el para qué existe Google, ellos han logrado articular una cantidad de talentos y una cantidad de acciones que permiten que ellos puedan efectivamente, como efecto secundario, ganar dinero. Y no quiere decir que todo lo que han hecho ha sido exitoso. Ha habido propuestas de Google que simplemente se han muerto, ¿verdad? Y eso pasa con las grandes organizaciones. No todo es éxito, pero si tenemos un propósito poderoso, cuando tengamos los efectos de que vino una ola que nos sacudió y nos revolcó en el mar, no importa, nos vamos a poder parar porque tenemos un propósito poderoso. El propósito de Nike, por ejemplo, ¿cuál es? Brindar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Fíjense qué importante, ¿no es cierto?, el propósito de Nike. Zappos. ¿Alguien conoce acá qué es lo que hace Zappos? Es un caso de estudio muy, muy difundido en los temas de agilidad y cultura organizacional. ¿Alguien que quiere abrir su micrófono y contarnos qué sabe de Zappos? Bueno, si no se animan, yo les voy a contar. Zappos es una empresa que vende zapatos por internet. Ellos tenían, ¿no es cierto?, este sueño de empezar a mover un producto que aparentemente, ¿no es cierto?, sería muy difícil entregarlo, que tú compres algo sin verlo allí físicamente, ¿no? Zapatos. Y Zappos tiene como propósito entregar felicidad. El caso de Zappos, y les invito a que lo busquen, hay muchos videos, muchas charlas sobre el caso de Zappos, tiene una cultura organizacional muy fuerte y ellos entregan felicidad tanto adentro como afuera. Hacen cosas extraordinarias de Zappos, ¿no? Por ejemplo, una persona que llega a trabajar allí, al momento en que cumple un año,
la empresa le ofrece un bono para que se vaya de la compañía, por ejemplo. Y hay gente, ¿no es cierto?, que decide tomarlo, y pues esa es simplemente gente que no estaba alineada desde un primer momento con el lugar extraordinario que Sapos pretende hacer. Y hay gente que se va, pues simplemente toma, ¿no es cierto?, su bono y se va. Hay otra gente que decide no tomar el bono, por ejemplo, y alinearse con este propósito potentísimo de entregar felicidad y quedarse allí y ser parte de la familia de Sapos. Sapos hace cosas bastante diferentes de lo que otras compañías, ¿no? Ellos empezaron haciendo un experimento de Lean Startup en donde tradicionalmente, ¿no es cierto?, una compañía que quiere mover un modelo de negocios, ¿qué hace? Se dota del producto, crea una cantidad de tiendas y todo lo necesario para poder hacer su lanzamiento. Sapos lo que hizo fue un experimento, ¿no? Tomó fotos a unos zapatos, puso una tienda por internet, vio que efectivamente se movían y entonces decidió, sí, vamos adelante. Nació realmente con esa mentalidad de startup y continúa siendo un conjunto de equipos extraordinarios, un caso de estudio muy interesante. Starbucks, ¿cuál es el propósito poderoso de Starbucks? Inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza y una comunidad a la vez. Fíjense el propósito poderoso de Starbucks, ¿no? Entonces, encontrar ese propósito poderoso de una organización es el primer paso que nosotros tenemos que dar y revisitarlo para poder entender para qué existimos como organización, qué es lo que nos caracteriza, qué es lo que nos hace únicos, porque productos extraordinarios emergen, compañeros, solamente de equipos con un propósito extraordinario. Sépanlo esto. Parte de ese propósito, ¿no es cierto?, tiene que ver con valor. Y acá me gustaría visitar, ¿no es cierto?, la vieja fórmula de la ecuación de valor de la que varios autores hablan y ver cómo ésta ha ido evolucionando justamente a medida que las industrias han ido cambiando. La típica propuesta de valor, ¿no es cierto?, es yo voy a obtener una prestación, un producto o un servicio y te pago. Entonces, la propuesta de valor, ¿no es cierto?, es igual a prestaciones sobre precio. Pero esta fórmula se compadece efectivamente con la industria 1.0. Veíamos, ¿no es cierto?, en los años 1800 que era importante suplir una necesidad. Entonces era, ¿cuánto me cuesta un par de zapatos? Perfecto, listo, los compro. ¿Sí? Esta es la propuesta más básica de valor. ¿Cuál es la prestación? ¿Cuáles son sus características versus el precio? Pero luego en la industria 2.0, ¿no es cierto?, a finales de 1900 se le agrega el componente emocional, empieza todo este tema del marketing relacional y la ecuación de valor se comienza a hacer un poco más compleja, ¿no? Esta fórmula comienza a tener un nuevo componente, el componente emocional, por eso es marketing relacional, el marketing de las emociones. Ya no es solamente, ¿no es cierto?, qué prestaciones tengo, sí, me quita la sed, sino, ¿no es cierto?, como la Coca-Cola, qué emoción me trae. Y entonces esas prestaciones más de esas emociones, perfecto, listo, yo estoy dispuesto a pagarlas, tienen un determinado precio. Ya en la industria 3.0, a finales de los 2000, ya el marketing relacional se convierte en marketing experiencial y entonces ya no solamente son las prestaciones y las emociones que me trae sobre un precio, sino también cosas como las incomodidades que tengo que sufrir y las inseguridades que tengo que sufrir eventualmente para poder tener mi producto, ¿no? ¿Y a qué nos referimos de esto? Con el surgimiento de todo el tema del e-commerce, por ejemplo, ¿cuál es la seguridad que yo tengo de que mi producto llegue? Ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes compran en Amazon una cosa, ¿no es cierto?, inmediatamente les llega un mail de confirmación de que se realizó su pago y les invita a visitar el despacho de su producto. ¿Por qué es esto? Porque esto baja esa sensación de incomodidad y de inseguridad, mi experiencia. Mientras yo más seguro esté de que mi producto va a llegar y sé en qué etapa del despacho está, si ya salió de la bodega, si está en un aeropuerto, llegó a otro aeropuerto, está en aduanas, etcétera. Eso baja, ¿no es cierto?, mi inseguridad y mi incomodidad, y esto es particularmente relevante para lo que es la propuesta de valor en las industrias 3.0.
Pero en Industria 4.0 esto se volvió mucho más complejo, ¿no? En todas estas industrias exponenciales, decíamos, ya no nos vale solamente las incomodidades y las inseguridades, sino algo que yo llamo el EIE, ¿no? La experiencia integral empresarial, que es incomodidades, inseguridades y también todo el tema de impactos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos sobrevivir como compañías, tenemos que asegurarnos que parte de nuestro propósito sea esta generación de valor de manera única y extraordinaria y que haga que el numerador definitivamente sea más alto que el denominador, porque la organización necesita ser percibida desde el punto de vista de los ecosistemas, ¿no? Entonces, para bajar ese EIE, nosotros tenemos que estar obsesionados con el cliente, llegar a convertirlo de consumer en prosumer, y ya no basta con satisfacer las necesidades, sino que esos drivers, ¿no? ¿Cuál es el impacto que nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra huella de carbono? ¿Estamos siendo o no siendo respetuosos con los acuerdos internacionales de derechos, el trabajo justo, el comercio justo y demás? Y esto es parte de lo que quería hablarles el día de hoy, como parte de ese revisitar nuestro propósito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo suplo yo de una forma extraordinaria y única una necesidad que va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Generación de valor. Esa generación de valor va a traer entonces generación de dinero para los accionistas. Entonces, como propósito tiene que ver con propuesta de valor, ¿sí? Nosotros en el modelo del Business Agility Institute, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar precisamente al cliente, al consumidor en el centro como parte de la propuesta del modelo del BAI. Ustedes pueden visitar el sitio web del BAI, toda la información allí está abierta y tiene una explicación sobre cada una de las dimensiones del modelo. Yo no me voy a detener mucho acá, pero sí contarles algunas pinceladas, ¿no es cierto?, sobre este tema del modelo del BAI. Les invito a que se inscriban en nuestra certificación. En la certificación sí que hacemos una visita profunda a cada una de las dimensiones y dominios del modelo del BAI, pero sepan lo que precisamente y por qué elegimos nosotros el modelo del BAI, porque pone al consumidor, al cliente en el centro, en donde propósito, ¿no es cierto?, veíamos, tiene que ver con cómo yo suplo de una forma única y extraordinaria, ¿qué cosa? Necesidades. ¿Para quién? Para un consumidor, y esa tiene que ser la razón por la que una compañía existe, ¿no? Entonces, si nosotros distinguimos del por qué o el para qué nosotros hacemos, luego tenemos con quién tendremos que hacerlo, y ahí, ¿no es cierto?, vienen todos los dominios de individuos, liderazgo, operaciones, con quienes nosotros activamos esta agilidad organizacional. Y finalmente el qué. ¿Okay? Entonces, voy a regresar solamente un momento acá. Empezar con el para qué, de qué manera extraordinaria yo suplo, me va a permitir explorar el con quiénes hago yo la habilitación de esta agilidad organizacional y qué aspectos voy a tener que topar. Porque para habilitar la agilidad organizacional estamos hablando de tocar varios dominios, los cuales cuando yo toco algo dentro del liderazgo, necesariamente se mueve la estructura organizacional. Cuando yo muevo estructura organizacional, se mueve el liderazgo y se mueve el mindset, por ejemplo, de los equipos. Y así, esto es un ecosistema muy complejo. Las organizaciones somos sistemas complejos. Entonces, no se trata solamente de tocar ciertos aspectos, sino que entender qué cosas se van a mover a medida que nosotros toquemos cada uno de estos dominios, y eso es parte de lo que justamente exploramos en la certificación. ¿Qué más les quiero traer el día de hoy? Es justamente esta noción de que para poder ser exitosos en este cambio, una vez que nosotros hemos visitado ese propósito, para qué existimos, de qué forma única y extraordinaria le damos valor a nuestros clientes y a la sociedad y generamos una experiencia extraordinaria con respecto a nuestra organización, responder a lo que tenemos como lo que se conoce como el business as usual va a tener que generar, por otro lado, unas capacidades exploratorias para poder responder a la ola de cambio que, como vimos, es continua y cada vez se acelera más.
Entonces les quiero traer acá el concepto de organizaciones ambidiestras, ¿no? Organizaciones que pueden trabajar con la mano izquierda y con la mano derecha. Entonces, si volvemos otra vez a la definición del Business Agility, ¿no es cierto? De que el Business Agility es ese conjunto de capacidades organizativas, comportamientos y formas de trabajar que le brindan a la empresa, ¿qué cosa? Libertad, decíamos, flexibilidad y resistencia, no importa lo que depare el futuro. Precisamente en el Organization Design Forum, que es la otra organización a la que yo pertenezco, ¿no es cierto? Hemos visto que es necesario ampliar este tópico de investigación de cómo las formas de trabajo emergen de qué cosas, de diseños organizacionales. Entonces, el diseño organizacional ya no es tan simple, ¿no? No se trata de que, por ejemplo, aplanemos a toda la organización. Eso no funciona. Eso está visto que no funciona. Es cierto que el liderazgo se cascadea tal cual es la estructura, ¿no es cierto? Y los aprendizajes se cascadean tal cual es la estructura. Entonces, las organizaciones virtuales, que son esos organigramas no declarados, ¿sí? Que son un tema más amplio, necesitan ser adecuados para poder lograr habilitar una organización que sea capaz de ser resiliente, no matter what the future is, no importa cuál sea el futuro. ¿Cuál es el error clásico, no es cierto? Ya les adelanté yo un poco esto. Entonces, el diseño organizacional, que es esa forma, esa manera formal en la que se dividen las tareas y se reparte la responsabilidad, suele ser vista, ¿no es cierto?, de que tiene que tener un solo diseño para toda la organización. Entonces yo digo, mi organización o toda tiene que ser vertical o toda tiene que ser horizontal. Y ese es ya un gran error en sí mismo, porque las organizaciones necesitan moverse hacia maneras de pensar en donde tienen, por un lado, que responder al business as usual, así como generar esas capacidades de investigación de lo que está pasando allá afuera. Y todo esto responde a que normalmente venimos, ¿no es cierto?, con una visión mecanicista de las organizaciones. Pensamos que la organización funciona como una máquina, pero en verdad las organizaciones son más bien organismos vivos, ¿no? Responden como un cuerpo humano, por ejemplo. Entonces hay una cabeza, hay un hígado, hay un estómago, hay unos pies, y las cosas no se pueden mover, ¿no es cierto?, o alterar fácilmente. Porque estamos hablando de cómo ha sido construido nuestro cuerpo, cómo ha sido construida nuestra especie. En el caso de las organizaciones, cuál es el ADN de esa organización. Entonces, si nosotros tratamos de trasplantarle un tipo de sangre que no es compatible, o peor aún, ¿no es cierto?, hacer un Big Bang, por ejemplo, para hacer una adopción ágil, esto va a terminar mal, sépanlo. Entonces, ¿qué temas surgen cuando pensamos en un diseño organizacional? Cuando estamos pensando en generar un diseño organizacional que sea capaz de responder a la agilidad de negocios y poder responder por medio de esta al cambio que está ocurriendo allá, que veíamos cada vez es mucho más acelerado, tenemos que pensar en cosas como cómo hacemos para distribuir el accountability. ¿Qué es el accountability? El accountability, ¿no es cierto?, es poder yo dar razones suficientes de por qué he hecho lo que he hecho. Voy a repetir, ¿no es cierto? Es explicar por qué hice lo que hice. De esto finalmente se trata el accountability. Entonces, el diseño organizacional va a pegar de todas maneras en cómo el accountability se distribuye y cómo se distribuyen las metas y hacemos propiedad común de esas metas. ¿Qué más? Los comportamientos, los procesos habilitantes de core. O sea, pretender, por ejemplo, que si yo tengo una organización financiera, y este es un error clásico, ¿no es cierto?, de algunos consultores. Pongamos a hacer Scrum a todo el mundo, o pongamos a hacer Kanban a todo el mundo, y entonces ponemos, ¿no es cierto?, vemos organizaciones que se llenan de post-its por todos lados, y déjenme que se los diga honestamente. Veo muchas organizaciones llenas de COEs, de Agile Coaches y de Post-its, y su servicio sigue siendo lamentable. Sus productos siguen siendo lamentables. No hay una agilidad verdadera, hay una agilidad simplemente cosmética. Entonces, poner a hacer a todo el mundo Scrum o poner a todo el mundo a hacer Kanban no responde a la agilidad organizacional. Y acá también hay una cosa que me gusta muchísimo del primer capítulo de un libro que ahora les voy a recomendar. Es el libro de Sunil Mundra sobre agilidad organizacional. Él en su primer capítulo se dedica específicamente a desenmarcar Agile de agilidad. Y en ese capítulo explica por qué
No es lo mismo hacer Agile que construir agilidad organizacional. Les invito a que lo revisen, porque este suele ser un error muy serio, ¿no? Entonces, pensar que yo, como primer paso, lo que tengo que hacer es aplanar toda la organización y a todo el mundo hacer Kanban o hacer Scrum, suele ser un error muy serio que no permite que luego la agilidad organizacional crezca, ¿no es cierto?, en un terreno que sea realmente fértil. Entonces, esos procesos habilitantes de core muchas veces son procesos muy tradicionales. No necesitamos alterarlos y peor si es que pretendemos hacer un Big Bang sobre ellos, porque esto va a resultar como un mal experimento. ¿Qué más cosas surgen a partir de pensar el diseño organizacional? Esos procesos exploratorios para hacer una organización responsiva. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener un área de innovación, eso suele ser también un error. ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones que habilitan un área de innovación? Simplemente se piensa que la innovación es algo que corresponde a esa área, no que nos cae a todos los que estamos adentro de la organización. Entonces, permitir ser una organización responsiva tiene que ver con habilitar un mindset diferente a todos los niveles, el cual se va a cascadear con el nuevo diseño organizacional. Y, por supuesto, cómo se toma decisiones. ¿Por qué? Porque la agilidad tiene que ver con cuántos niveles tengo yo para tomar decisiones. El techo de la agilidad, sépanlo, tiene que ver con este concepto. Si yo para mover un florero necesito 25 aprobaciones y para comprar una resma de papel necesito 10, entonces estamos en una organización que tiene que repensar cómo se toman las decisiones, porque la agilidad tiene que ver con cómo hago yo para que ese accountability y la toma de decisiones se pueda distribuir de tal manera que no haya tantos niveles para hacerlo. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en diseño organizacional y empezamos a ver el resto de dimensiones que nos propone el modelo del BAI, pues nos topamos justamente con las dimensiones de la parte de relaciones que tiene que ver con el consejo de administración, ¿sí?, que lo tenemos por acá. La parte de lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿sí?, que son todo lo que es agilidad estratégica, un equipo, people management, y así, cada una de las dimensiones que las visitamos durante nuestra certificación. ¿Qué es importante que se lleven de esto? Que cuando nosotros movemos algo en una parte de este modelo, todo lo demás se va a ver afectado. Si nosotros queremos generar una organización de excelencia, esta se va a topar en cómo hacemos nosotros para, desde el consejo de administración, tomar decisiones. Si yo muevo el mindset, este va inmediatamente a pegarse con los modelos de liderazgo que tengo. Si yo muevo el accountability y el ownership, este va a tener que precisar una nueva estructura organizacional. Si yo quiero agilizar un proceso, este se va a pegar con cómo yo selecciono a las personas, por ejemplo, para poder cazar el talento y así. Entonces, habilitar la agilidad organizacional es un trabajo que demanda de pensar qué cosas se van a mover dentro de mi modelo, que nuevamente es como tocar a un ser vivo o cambiar, ¿no es cierto?, por ejemplo, la llanta de un auto en movimiento. Esa es una metáfora que a mí me gusta utilizar, ¿no? Y entonces, tratar de cambiar la llanta, ¿no es cierto?, un auto en movimiento, nos hace pensar justamente en cómo atiendo yo ese business as usual, porque mi auto se tiene que ir moviendo, pero yo necesito una nueva llanta y probablemente de otro material para poder generar esas capacidades adaptativas. Entonces, esto nos lleva a pensar en que las organizaciones ambidiestras, que es lo que una organización que quiera viajar hacia la agilidad organizacional, quiere emprender su viaje hacia la agilidad organizacional, tiene que empezar a explorar, tiene que ver con la explotación, es decir, el business as usual, versus ir equilibrando con la exploración, que es todo este tema de generar innovación adyacente y disruptiva adentro de la organización. Temas que tienen que ver con la mejora continua, extender nuevas líneas de productos o nuevos procesos, tienen que ir acompañados con qué nuevos modelos de negocio puedo yo empezar a pensar, qué nuevas tecnologías voy a empezar a utilizar, qué nuevos negocios pueden surgir. Entonces, la distancia del core de la organización va a estar más cerca o más lejos, depende de si yo me estoy acercando más hacia el business as usual o hacia esas capacidades exploratorias que necesito empezar a generar para poder lograr una agilidad organizacional sana
que me permita atender a las necesidades de negocios actual, a la explotación, que es top-down, versus toda ese negocio futuro, que es bottom-up, que empieza a surgir a partir de las capacidades exploratorias. ¿Qué les puedo yo proponer en esto, no? Entonces, en primer lugar, desde votar, ¿no es cierto?, esta idea de que horizontalizar o aplanar todos los organigramas nos va a asegurar la agilidad organizacional. O que poner a hacer Scrum a todo el mundo, o Kanban a todo el mundo, eso, ¿no es cierto?, es clave. O peor, marcos de escalamiento. Si yo escojo Spotify y Safe y me lleno de tribus y tal, la organización va a cambiar. Y ya les digo yo, veo organizaciones con COEs, con muchos agilistas adentro, con Scrum Master, con Product Owners, pegando post-its por todos lados y su servicio sigue siendo un desastre. Allí no está la agilidad organizacional. La agilidad organizacional está en repensar desde el propósito, tener un propósito extraordinario y luego empezar a pensar cómo voy tocando cada una de las estructuras, y esto se hace por cada departamento, por cada parte de la organización de una forma individual y de una forma caracterizada para ese lugar. Estructuras muy tradicionales, pero que enfrentan a la agilidad muy bien. Por ejemplo, Dell. Déjenme contarles, Dell es una organización tremendamente jerarquizada. Sin embargo, es una empresa muy ágil, porque la persona, el operador de la última línea de ensamblaje, tiene capacidad de tomar decisiones que van a afectar, por ejemplo, de quién nos suplimos nosotros, sin que esto tenga que pasar por 20 aprobaciones. Microsoft es otro ejemplo. Bajo el liderazgo de Satya Nadella, Microsoft decidió ir, ¿no es cierto?, hacia que todo se mueva en base a modelos ágiles. Eso no quiere decir que Satya Nadella le dijo a Microsoft, todos tenemos que hacer Scrum o todos tenemos que hacer Kanban, sino cambiar nuestro mindset para poder alterar la manera en que nosotros enfrentamos esta necesidad de adaptación y esta necesidad de resiliencia. Y Microsoft sigue siendo en mucho una organización tremendamente tradicional, pero responsiva, ¿no es cierto?, hacia el cambio. Otro ejemplo, Amazon, ¿no? Jeff Bezos dice una cosa que a mí me encanta y que quienes han asistido a algunas de mis charlas la deben haber escuchado varias veces, ¿no? Él dice, sí, para dar de comer a tu equipo tú necesitas más de 2 pizzas, entonces tu equipo es muy grande. Amazon es el conjunto de miles de equipos pequeñitos, ¿sí? Es una compañía tremendamente celularizada. A ellos les ha funcionado este tema de celularizar, pero ellos nacieron así. Entonces, no podemos pretender que a una organización tradicional como un banco, por ejemplo, o una telco, la pretendamos aplanar de un momento al otro, porque esto va en contra del ADN. ¿Qué sí es necesario? Es pensar cómo las necesidades de explotación que van a estar al centro y que usualmente van a seguir siendo organizaciones más o menos jerarquizadas, van a estar acompañadas en los bordes exteriores por pequeñas células, en donde estas células exploratorias van a ir retroalimentando al sistema inmunológico de la organización, que es su cultura, sobre qué necesidades de adaptación se necesitan generar para poder habilitar esa agilidad organizacional y esa resiliencia para poder responder a las olas de cambio, que nuevamente cada vez se ven más aceleradas. Lecturas que les puedo recomendar. Visiten mi LinkedIn. Hace unos días, del 31 de diciembre, justamente hice yo un post con 10 de los libros más impactantes que leí a lo largo del 2021. Entre ellos, ¿no es cierto? Bueno, leí bastante más de esos 10 libros justamente para poder preparar la investigación que nos llevó a desarrollar la certificación de la que nos habló Ricardo al principio. Y allí rescato 10 de las lecturas que más me sirvieron este año, el año anterior, el año 2021. De esas voy a tomar estos 4. Estos son 4 libros que a mí me volaron la cabeza, me ayudaron a redefinir varios conceptos, me ayudaron a aterrizar otros, y hay algunos experimentos que estoy haciendo desde que los leí en base a justamente estas lecturas con los equipos, y estoy viendo resultados extraordinarios. 4 de estos libros que les puedo recomendar. 1, Sunil Mundra, Enterprise Agility, especialmente el capítulo número 1, que diferencia Agile de agilidad organizacional. Muy importante desenmarcar esos dos conceptos y diferenciarlos.
Otro libro fundamental, Reinventing Organization, de Frederic Laloux, que continuamente Evan Laybourne del Business Agility Institute lo cita. Como decíamos, es famosa esta frase, ¿no es cierto?, de este libro de Frederic Laloux, que nosotros respiramos para vivir, no vivimos para respirar, y entonces esto tiene que ver con encontrar para qué nosotros existimos como organizaciones, y de esto se trata el libro Reinventing Organizations. Si eres Product Owner, Product Manager y estás en el tema de desarrollo de productos, este libro de Melissa Perry, Escaping the Build Trap, a mí me voló la cabeza porque también me desenmarcó de viejos conceptos que yo tenía sobre el tema de creación de valor a través de productos, fundamental. Y Team Topologies, que es de donde empezamos a pescar también en el Organization Design Forum, todas estas ideas de las organizaciones ambidiestras y de cómo diferentes topologías de equipos tienen que existir para diferentes necesidades dentro de una organización, y no se trata de venir con una receta y decir todos somos horizontales o todos somos verticales o una sola forma de organización, porque las organizaciones somos sistemas complejos en donde cuando las intervenimos van a cambiar muchas cosas adentro, y entonces pensar en tener diferentes topologías para hacer frente a distintas necesidades es una de las cosas que más hace sentido en el camino de habilitar la organización, la agilidad organizacional. Ok, esto es lo que quería comentarles. Me gustaría dar paso a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Luis, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Me gusta. El curso está amarrado a algún framework, algún marco, y lo otro es si cubre todas las áreas de la organización. Sí, el curso no está orientado a un framework en particular. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el modelo del Business Agility Institute no está casado, no es prescriptivo respecto de cómo hacerlo, ¿no? No te dice, sí, en cada dominio se reconoce las mejores prácticas, por supuesto. Entonces, habrá lugares en los que te recomendemos, oye, acá viene Scrum bien, acá viene Kanban bien, acá Beyond the Budget viene bien, ¿no es cierto? En cada dominio se exploran, sí, marcos de trabajo relacionados con los dominios y las dimensiones del modelo del BAI, pero no los prescribe como tal. Sin embargo, sí te vas a encontrar con todas estas prácticas, ¿no es cierto?, que se han visto, son probadas para atender en cada uno de los dominios, ¿sí? Vas a encontrar Management 3 puntos, todo el ecosistema de prácticas ágiles, si es que estás en conocimiento de ellas, te va a resultar interesante porque vas a ver en qué partes de los dominios y dimensiones del modelo el BAI recomienda que se utilicen, pero no es prescriptivo. El modelo no está casado con una metodología o un marco de trabajo en particular. En el chat les estoy dejando el link del curso con examen, para que puedan ver el contenido. Tenemos por acá una pregunta. Definir un propósito se lo podría realizar también a nivel de área. Por supuesto, Luis. Y la invitación es, supongamos que yo, ¿no es cierto?, y a mí me ha pasado, he trabajado en organizaciones en donde yo no he tenido ninguna autoridad. O sea, yo no era jefe de nadie, sino de mí mismo. Entonces, ¿por dónde empecé? Empecé por preguntarme, en primer lugar, ¿cuál es mi propósito de vida y cuál es mi propósito personal y profesional? Luego, le invité a mi equipo, en el cual, ¿no es cierto?, yo no tenía autoridad, era un par más, y empecé a generar un círculo de influencia, de preguntarnos para qué nosotros hacemos lo que hacemos como área. Y créeme, esto marcó una diferencia en cómo empezamos a trabajar como profesionales y como equipo. Entonces, si tú eres líder de un equipo, invítalos a hacer un taller, ¿no es cierto?, en el que se pregunten. Hay varios talleres por allí, hay varios que puedo recomendar. El modelo Ikigai, por ejemplo. Ikigai es una manera de encontrar tu propósito personal y también se lo puede traspolar para equipos y para organizaciones, por supuesto. Puedes utilizar como modelo para, Luis Cabascango, hacer este ejercicio de preguntarte cuál es el propósito, y una vez que tu área empiece a trabajar diferente, seguramente otras áreas se van a preguntar, oye, ¿qué les dieron a ellos? Porque se los ve, ¿no es cierto?, que están trabajando en base a un propósito, se trabaja mejor.
Espero haber contestado tu pregunta, Luis. Ok, Antonio Cueva nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para ser parte del BAI? ¿Podemos integrarnos con proyectos tradicionales, ya que aún se manejan en este tipo de proyectos de una manera transparente? A ver, allí te comento, miembro del BAI es una membresía que se paga anualmente, la cual te brinda acceso a los recursos, hay muchos recursos, hay limitados recursos, en verdad, hay mucho para leer, muchos videos, muchas horas de formación registradas allí. Visita la página del BAI y puedes acceder a los costos de la membresía. Las empresas también se pueden hacer miembros del BAI, ¿no es cierto? No tiene que ver esto con el tipo de empresa. Si una compañía o una persona tienen interés en conocer cuál es el modelo del Business Agility Institute, pues simplemente se puede hacer parte, ¿no? Y nos dices, ¿podemos integrarnos con proyectos tradicionales ya que aún se manejan este tipo de proyectos? Por supuesto. Y de esto se trata las organizaciones ambidiestras, ¿no? Las organizaciones ambidiestras van a tener el business as usual y en muchos casos con proyectos que son tradicionales. Lo que te vas a preguntar tras haber seguido nuestra certificación, ¿no es cierto? Es, ¿qué hago yo para preguntarme si esos proyectos se tienen que seguir quedando en tradicional o se tienen que mover a agilidad? Y ojo con esto que también les digo yo mucho a las organizaciones con las que trabajo. Si tú tienes un consultor que viene y que te dice que con agilidad se resuelve todo, empieza a desconfiar. La agilidad no resuelve absolutamente todo. Hay proyectos tradicionales que tiene sentido que se queden como tradicionales y eso está muy bien. Y como les decía, hay áreas que van a seguir trabajando probablemente de forma tradicional. Vamos a tocar algunas cosas como el mindset, como cómo se toman decisiones, pero van a seguir siendo en esencia las mismas, ¿no? Entonces, no se trata, como dije, de poner a todo el mundo a hacer Scrum, a todo el mundo a hacer Kanban, ¿no? Agilizar cosas que no tiene sentido, que se pueden manejar perfectamente de manera tradicional porque tienen alta certidumbre, sus presupuestos son conocidos, los imponderables son muy mínimos y demás, entonces allí tiene sentido seguir manejando proyectos tradicionales. Tengamos miedo a los consultores que vienen con la bala de plata. Tenemos ahí una mano levantada de Guillermo Wong. Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Javier? Hola, Guillo. ¿Qué tal? Una